Toda enfermedad tú llevaste a morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión, azotado y herido, y por darme paz, recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías, varón de dolores, fuiste quebrantado, en todo quebranto experimentado, y como un cordero al matadero llevado, y por tu sangre borraste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías, varón de dolores, fuiste quebrantado, es todo quebranto experimentado, y como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre borraste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey. Muy buenos días, nuevamente agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos permite estar nuevamente al aire, nuevamente hablando y haciendo conocer lo que la palabra de Dios nos habla del pueblo de Dios, de su iglesia y de Jesucristo mismo. Cómo a través de los tiempos la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha querido ser anulada por el sistema del mundo y el faraonismo que se levanta en todos los tiempos. Y hoy día vamos a ver cómo el impío, el sistema, el faraonismo, los religiosos han querido azotar a aquellos que de alguna manera están tratando de prevalecer en el llamado que Dios nos ha hecho. Y como les hablaba de los azotes, hoy día vamos a ver desde qué tiempo realmente la iglesia ha querido ser azotada. Y cuando no ha sido azotada literalmente, físicamente, ha sido azotada tal vez con injurias, con la lengua, con tantas cosas malas que el enemigo levanta en medio de los tiempos, donde se difama al justo y se le da libertad al injusto. Y hoy día vamos a ver, comenzando desde el libro de Éxodo, donde realmente vemos ahí que hubo un tiempo que los hijos de Israel, que representan el pueblo de Dios aquí en la tierra, también pasó por los azotes. Entonces nosotros es necesario que hoy día, a través de la palabra de Dios, nosotros podamos darnos cuenta qué son los pasos que ha dado la iglesia, pasos que ha dado la iglesia, el cristianismo en medio de los tiempos, y nosotros vamos
de alguna manera a sacar enseñanzas de lo que podemos nosotros pasar en estos días, porque al menos algunos nos preocupamos de cómo tener una iglesia grande, de cómo nosotros alcanzar metas en la vida, pero no nos hemos dado cuenta que para esas metas, alcanzándolo sinceramente, a los hombres de Dios que estamos predicando, nos vienen estos tiempos a veces y debemos estar preparados para pasarlo, porque los grandes hombres de Dios, como el apóstol Pablo, aún David los pasó, aún Moisés, el que está al frente de una batalla de un pueblo, del pueblo de Israel, llevando, no alineándose, sino llevando la contraria a este pueblo que se levanta en contra del pueblo de Dios. Y vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 14. Y dice la palabra de Dios: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Cuando se habla de capataces, son gente que ha estado de alguna manera encargada de algo. Ser capataz es que tiene el encargo, y estos capataces eran hombres que tenían a cargo guiar al pueblo. Hoy día también todo ministro estamos encargados de guiar al pueblo, y estamos como capataces de otra manera llamados hoy día ministros, siervos, en fin, estamos encargados como en este tiempo. Dice: y los azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Porque esto es lo que planea Satanás en estos tiempos: asustar primero, tener miedo e irnos llevando cautivo a través de noticias que se están soltando en el mundo. Entonces dice: y los azotaban a los capataces de los hijos de Israel, de los que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? O sea, el mundo, el sistema comienza a exigir cosas que realmente Dios no ha puesto para los hombres, y que el sistema del mundo equivocado piensa que si nosotros trabajamos día y noche para el sistema, para el gobierno, pero menos para Dios, es la salida, que es lo contrario. Por ende los capataces del pueblo de Israel, dése cuenta, los líderes del pueblo de Israel eran exigidos y obligados y azotados. Y la palabra azotados realmente quiere decir golpear o herir. Azotar es golpear o herir, o sea, los herían y los golpeaban. Entonces, llevar el evangelio de Cristo en todo tiempo ha habido esta persecución, esta ceguera espiritual de querer de alguna manera detener al pueblo de Dios. Pero como vimos aquí, pues eran los capataces, los hijos de Israel, a los que los azotaban. Y vamos a seguir mirando hoy día, vamos a ver en el libro de Salmos, por qué es necesario que no solamente gritemos, brinquemos con una palabra que está escrita en la Biblia, pero sin nosotros tener el mayor conocimiento de lo que eso quiere decir, lo que eso implica para nosotros salir victoriosos. Porque ese es el plan de Dios, porque esta batalla ya tiene un ganador. Siempre Dios no ha perdido ninguna batalla, y el pueblo que camina con Él siempre terminará victorioso. Pero hay momentos, flaquezas en el ser humano, que cuando vemos a veces el éxito en el que no es cristiano, nosotros caemos, no solamente en la pandemia del coronavirus, sino del temor, de la aflicción. Y es por eso que debemos estar preparados. Y en el libro del Salmo de Asaf, Salmo 73, dice Asaf en su cántico, en su expresión a Dios, dice que él estuvo en momentos confundidos, debilitado, porque veía prosperar al impío. Pero sin embargo, Dios siempre da la victoria, y el impío no termina como se lo ve, sino como Dios lo ha dicho. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hasta aquí está expresando algo bonito Asaf, de que Dios es bueno para con Israel, pero ¿con quién? Hace una paréntesis: para con los de limpio corazón, no para con todo Israel. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
Está hablando de una debilidad, un hombre de Dios, de todo lo que él veía, de lo que vemos en este tiempo. También hay mucho cristiano que se está deslizando, que está menguando, que el castigo, que ya tenemos los azotes a través de no tener fuentes de ingreso, de no haber un trabajo estable, la gente se comienza a deslizar y a veces comienza a pensar, pues yo he sido leal, yo he trabajado, yo he cumplido, ¿qué de Dios? ¿Por qué no Dios? Y aquí también está diciendo que se deslizaron mis pies, dice, por poco resbalaron mis pasos, o sea, estuvo a punto de tomar malas decisiones. Dice el verso 3, porque tuve envidia. Y eso es lo malo, que la envidia es un pecado y usted no debe envidiar al que está prosperando ilegalmente. Tuve envidia de los arrogantes, porque la persona que no tiene a Dios, ellos son arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos, dice Asaf. Y el verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, lo que analizaba Asaf era aquí, porque no tienen congojas, no están enfermos, no piensan en la muerte. Dice, por su vigor está entero, o sea, se sienten con salud, roban, mienten, estafan, oyen, en fin. Esto era todo lo que veía Asaf, y a veces usted lo ve alrededor también. Y usted como que comienza a meditar y a decir, pues bueno, yo soy cristiano y a mí ¿por qué no me va bien? Esto era el asunto de Asaf. Y dice el verso 5, no pasan trabajos, no, porque ahora solamente usted sabe cómo están haciendo, al menos los políticos, cómo sacan una credencial de minusválido para no pagar los impuestos. Y esto siempre ha habido. Entonces dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Esta era la visión que tenía Asaf, lo que estaba mirando en el mundo, y hasta, por cierto, tal vez acusando a Dios de que Dios les daba paso. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados. Estamos hablando de los azotes. Los azotes, pues realmente, como ya vimos, pues dice que son golpeados. Entonces el cristiano, el ser humano, el mortal, es golpeado aquí en la tierra. A veces somos heridos de lengua, de hecho, de alguna manera, y eso hace que muchos comiencen a menguar en su fe y a decir, ¿por qué me está pasando a mí? Eso era lo que decía Asaf. Ellos no son azotados como los demás hombres. Hay algunos que estamos siendo azotados con la lengua, con difamación, la envidia de muchos sectores y aún a veces de los mismos llamados cristianos, que nos azotan, nos difaman. Pero la Biblia dice en el libro de Mateo, bienaventurados cuando por la causa de Cristo nosotros somos de alguna manera difamados con mentiras. Entonces nosotros debemos valorar lo que la palabra de Dios dice, porque esta guerra ya está ganada. Desde hace más de 2000 años Jesucristo los declaró, que los que caminaban con Él saldríamos victoriosos, aunque aparenten otros vivir bien, pero el cristiano siempre va a tener una salida. Por tanto, dice el verso 6 del capítulo 6, por tanto la soberbia los corona. Este hombre veía que la soberbia, todo lo malo que hacían, los coronaba. Se cubren de vestido de violencia, son violentos, y porque a ellos nadie les puede decir nada, porque se adueñan mucho de los países, adquiriendo dinero para así tener las fuerzas de los países a favor de ellos. Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Mire, todo esto hace el impío, y a veces los pone a los cristianos en tela de duda. Esto es lo que dice el verso 9, dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, estas personas pasean en la tierra y ponen su boca contra el cielo. ¿Cómo ponen la boca contra el cielo? Dicen ellos, no hay Dios, no existe Dios, no hay quien nos vea, quien les ha dicho, ustedes están engañados, y su lengua se pasea en la tierra, porque ellos difaman, siguen mintiendo, siguen haciendo cosas que realmente Dios no los ha mandado. Y dice el verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados,
del mundo alcanzaron riqueza. Asa meditaba y él dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Porque eso es lo que nosotros vemos, pero Dios nos hace ver que no es lo que vemos lo real, sino lo que Él ha dicho que va a suceder en la palabra de Dios. Por eso hay un versículo en la palabra de Dios, dice: mejor es el fin del negocio que el comienzo. Y esta es una gran verdad que nosotros debemos entender y saber, que mejor es el fin del negocio que el principio. Mejor será el término de este tiempo que estamos aquí en la tierra, de cuáles terminan bien y cuáles terminan mal. No es de lo que estén aparentemente viviendo. Y dice aquí la palabra de Dios en el verso 12: aquí estos impíos, pensaba Asa, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. O sea, ellos no tienen problema, ellos falsifican todo, ellos se salen con las de ellos siempre dicen ayúdenme, pero ellos por debajo de la mesa va el billete, el soborno, pero ellos viven y han alcanzado riqueza. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asa decía, o los cristianos a veces decimos, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. A veces creemos cuando nosotros nos desvanecemos y decimos en secreto, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. A veces pensamos que no es verdad lo que Dios ha dicho, lo que sigue diciendo y lo que era. Y lavado mis manos con inocencia. Asa está preocupado, creyendo que el cambio de seguir a Dios no le ha servido realmente de nada bueno, por lo que él veía a los impíos. Pues he sido azotado, dice Asa, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Porque cuando realmente las cosas no nos salen como nosotros pensáramos o decíamos, nosotros nos sentimos azotados. Y aquí Asa decía: he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asa estaba preocupado por el castigo que él creía haber recibido, pero que realmente otros, los impíos, no pasan estos casos. Y estaba, en otras palabras, como él comenzaba diciendo: casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Porque cuando nosotros comenzamos a maquinar y a ver el que prospera, al vecino, al impío, al que roba, a veces nos debilitamos. Por eso nosotros, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor. Él es el autor y consumador. Él lo consuma, Él lo termina todo. Las cosas como están no terminan a la manera de Dios siempre. Verso 17. ¿Hasta cuándo, dice Asa? Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué quiere decir entrando? Entrando a conversar con Dios, porque esta es la solución para todo ser humano, para todo cristiano. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Usted no es de que mire lo que está en el mundo, sino que mire lo que la palabra de Dios dice. Entre en el santuario, entre en la oficina, entre en el lugar secreto a conversar con Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de él. Hasta que uno medita y mira al que prospera aquí en la tierra, al que tiene y al que no tiene, y usted no mira la palabra de Dios, usted no cree la palabra de Dios como esa palabra está escrita, entonces todos nosotros estamos a punto de que nuestros pies resbalen, como dice Asa, y a deslizar mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Nosotros estamos caminando, pero a veces nuestros pasos pueden resbalar porque lo que estamos mirando no es lo que va a suceder ni lo que ha sucedido. Dios tiene siempre un lugar para su pueblo en el que el pueblo terminará en esta carrera que estamos como victorioso. Entonces aquí Asa dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros, el pueblo de Dios? Entrar en el santuario, conversar con Dios, porque cuando usted conversa con Dios, dice: comprendí el fin de ellos. Hasta ahí, cuando conversó con Dios, Asa dice que comprendió. ¿Qué comprendió? El fin de ellos. Que el impío del que hoy día tiene no es como lo ve. El fin de ellos no termina así porque Dios lo ha dicho. No porque nadie les esté deseando mal, sino porque Dios ha dicho que ellos no terminarán bien. Es Dios el que lo ha dicho. Y dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos.
Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Hasta cuando comprendió Asa que el fin de los que aquí progresan por el lado izquierdo no es como se los ve. Dice, comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto. Dios los hace deslizar, en asolamiento los hace caer. O sea, Dios los hace caer, los deja por un tiempo. Y este es el tiempo de los que no han caminado, los que se han opuesto con Dios. Dios los hará caer. Como han sido asolados de repente. En un de repente Dios los va a asolar. Perecieron, se consumieron de terrores. Ellos se aterrorizaron porque Dios va a detener a todo el que en estos tiempos aparentemente está haciendo las cosas bien, pero delante de Dios no están de nada bien. Y verso 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Este es el tiempo donde Dios va a poner realmente a los que son su pueblo en un lado y va a apartar a los que viven de apariencias, porque muchos estamos viviendo de apariencia, y eso es lo que realmente nosotros estamos a veces. Vamos a ver ahora en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, libro de Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13. Vamos a ver, hablando de los que azotan el sistema del mundo y piensan que ellos van a salirse con la de ellos. Pero vamos a ver lo que Jesús dice y cómo Jesús también fue azotado. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, doctores de la ley, siempre lo azotaban con sus preguntas, siempre lo injuriaban, porque cada vez que alguien habla mal de usted, usted siente esos azotes. Y dice en el capítulo 13 de San Marcos, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Jesús predicía la destrucción del templo, pero ellos no entendían. ¿Y qué dice aquí? Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, se asombró de lo que el hombre había hecho, porque hoy día al menos la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que hay edificios en el mar, han tratado de hacer hasta en el aire, en Marte, en fin. El hombre se despierta con la sabiduría que Dios le da para ir huyendo de Dios y queriendo mostrar. Y aquí también estos discípulos estaban asombrados con el edificio. Mas Jesús les dijo, escuchen, respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy día también no esté triste porque otros progresen, no se compunja usted. Vea lo que Jesús dice, no quedará piedra sobre lo que el hombre humano ha hecho. Realmente eso es lo que Jesús dice en el capítulo 13, versos 1 y 2. Y vamos a ver en el capítulo 15 de Marcos mismo, verso 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Esta era la historia cuando Barrabás, un maleante, un criminal, un asesino, un ladrón, estaba en la cárcel. Pero también cayó Jesús el justo, prisionero de los religiosos de ese tiempo, de los sacerdotes, del mismo pueblo que hoy día sigue acusando a los cristianos que tienen luz, de los que están difamando hoy día a través del mundo. Y dice la palabra, más los principales sacerdotes. Quiero que vea usted, ¿quiénes son los principales sacerdotes? Aquellos que tienen nexos para gobernar el mundo a través de las autoridades y de los políticos, porque todo está mezclado, todo está leudado. Y en ese tiempo también los sacerdotes tenían autoridad y tenían sus convenios políticos. Y aquí dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Hoy día está haciéndose lo mismo. Se incita a la multitud, a las autoridades para que cierren las iglesias y para que los cristianos de alguna manera sean azotados, para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Qué es lo que pide el ciego, el que no conoce? Que se suelte al criminal
y se crucifique al justo. Y dice el verso 12, respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues haré que haga del que llamáis rey de los judíos? Quería, de alguna manera, Pilato sabía que este era justo, pero como él estaba en autoridad y la multitud le pedía que crucifiquen a Jesucristo más, que se suelte a Barrabás. Y en el verso 13 dice, y ellos volvieron a dar voces, crucifican. Siempre el cristianismo ha sido que muera el autor de la vida, que era Jesucristo. De alguna manera lo azotaban con su lengua cuando Cristo todavía estaba en el cuerpo. Verso 14. Y Pilato les decía, porque así como Pilato que se lavó las manos, los jueces, hoy día los presidentes se lavan las manos. Y dicen porque nos presionaron, porque la marcha, porque esto, porque la Biblia dice que los impíos son más sagaces que el cristianismo. Eso es una verdad, pero usted debe estar bien prendido de la palabra de Dios para saber que esta batalla la ganan los hijos de Dios, los que van caminando de acuerdo a lo que el reino de Dios nos está alumbrando. Y dice, y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Hoy día la lengua está de esta manera, creyendo que se termine con la iglesia, que se crucifique, que a Jesucristo otra vez, y a los cristianos que realmente llevan a Jesucristo. Verso 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Hoy día las autoridades están satisfaciendo al pueblo, pero no satisfacen el corazón de Dios. No se dan cuenta de lo bueno que es la iglesia en la tierra. No se están dando cuenta que se están yendo contra el autor de la vida, porque la iglesia es de Jesucristo, del mismo que crucificaron y le resucitó en ese tiempo. Dice, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Hoy día se aprueban las leyes de acuerdo a lo que el pueblo dice, no de acuerdo a las leyes de Dios. Y dice, y entregó a Jesús después de azotarle. Entonces la iglesia debe entender que si a usted está pasando por algún azote, sea de difamación por la envidia o aún llevado ante las autoridades, déjeme decirle que usted es un discípulo de Cristo, porque Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces Jesús también sufrió los azotes de que estamos hablando hoy día, cuando allá en Éxodo también comienza con el pueblo de Israel, que a los capataces del pueblo de Israel los azotaban para que hicieran un mayor trabajo. Hoy día el sistema del mundo también está queriendo hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Esto no es cosa nueva, pero como no sabemos la palabra de Dios, hoy día hay muchos llamados cristianos y ministros a veces que están del lado de las tinieblas que del lado de Dios, porque no han entendido. El libro de Lucas 18:31 dice, y tomando Jesús, escuche bien, a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas en las profecías acerca del Hijo del Hombre. Jesucristo hablaba de que no importa, tenía que cumplirse el azote. Hoy día también nosotros los cristianos no hemos leído la Biblia, que si Jesucristo de él hicieron del tronco verde, ¿qué no harán de las ramas? Hoy día tiene que cumplirse la palabra, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Jesucristo decía, esto está escrito, tengo que ser entregado a los impíos, a los gentiles, y además seré yo de alguna manera escupido, escarnecido y afrentado. ¿Quién no confronta a los cristianos hoy día pensando que todo el mundo tiene la razón? Y en el verso 33, y después que le hayan azotado, escúcheme bien, después que le hayan azotado al dador de la vida, aquí vemos que hombres humanos y espirituales también tenemos que ser azotados como lo fue Jesucristo, pero muchos no queremos esto. Solo andamos buscando reinos, pero de aquí de la tierra. ¿Por qué? Porque nos invitan, porque el fulano me tomó en cuenta, pero no es el que lo ha tomado en cuenta el que lo llamó, que es Jesucristo. Y dice, y después de que le hayan azotado, estaba escrito, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Esto estaba escrito, que Jesucristo vencía, aunque lo azoten, aunque le den muerte, Él vencería. Hoy día también nosotros tenemos la palabra segura de que nosotros venceremos, porque es el mismo Jesucristo que nos ha dicho que después de un padecimiento nosotros cenaremos con Él. Y el 34, pero ellos nada comprendieron. Hoy día el mundo no quiere comprender, y lo peor es a veces los cristianos. Nada comprendieron de estas cosas
y esta palabra les era encubierta y no atendían lo que les decía. Porque realmente cuando el enemigo ha ganado la batalla, ya no entendemos realmente lo que se nos dice. Y vamos a ver ahora el apóstol Pablo, si él pasó por azotes o no pasó. En el libro de Segunda de Corintios, vamos a ver, Segunda de Corintios capítulo 11, se habla del apóstol Pablo, verso 24, y dice: de los judíos lo que recibió Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. ¿Cuántos azotes recibió Pablo? Menos 1, 39. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado y 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Los que queremos servirle a Dios tenemos que aprender de lo que ha pasado Jesucristo, lo que ha pasado Pablo, de lo que fue Moisés confrontando a Faraón. Y dice: en caminos muchas veces, en peligros y en ríos había estado Pablo. En peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, porque ellos también se vuelven. Peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, porque esto es lo más peligroso en este tiempo, los falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y en muchos ayunos, en frío y en nudez. Y además, dice el apóstol Pablo, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo había recibido algunos azotes, pero la única preocupación era la iglesia. Hoy día todo cristiano, no importa lo que estamos viviendo, no importa lo que venga, no importa las amenazas que tengamos, nosotros la preocupación es la iglesia, porque para eso nos ha puesto Jesucristo aquí en la tierra, para que nosotros anunciemos a la iglesia que la victoria es de Cristo, aunque pasemos por muchos azotes. Padre, bendigo esta palabra y bendigo a todos los que la escuchan, que la podamos poner por obra para que podamos vivir en el día malo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.